Hola, mi nombre es Olga Muñoz y soy investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía. En este European Corner de la Noche de los Investigadores os voy a presentar el proyecto que acabamos de empezar, empezó el 1 de noviembre, que está financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. El título del proyecto es Roadmap, que viene del acronismo en inglés Role and Impact of Dust and Clouds in the Martian Atmosphere, From Lab to Space, en el que vamos a estudiar el papel y el impacto del polvo y de las nubes en la atmósfera de Marte. Para ello vamos a combinar datos de misiones espaciales con medidas de laboratorio y vamos a incluir estas medidas de laboratorio en los modelos de circulación global para estudiar el impacto de estas nubes y el polvo en la atmósfera marciana. Como todo proyecto europeo, el consorcio está integrado por centros de investigación en distintos países europeos. Empezando desde el norte, participa un grupo de compañeros de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, otro grupo de la Universidad de Duisburg-Essen en Alemania. Está el grupo de la Royal Belgian Institute for Space Aeronomy en Bruselas, en Bélgica, que son los que lideran el proyecto, y en España es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con dos institutos, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que lidera la participación española en el proyecto, y el Instituto de Cerámica y Vidrio. ¿Por qué el interés de estudiar Marte? ¿Por qué el entender cómo funciona la atmósfera de Marte? Bueno, pues para empezar, sabemos que es un planeta que está suficientemente cerca como para que la tecnología actual nos permita llegar hasta allí a estudiarlo, incluso con naves tripuladas. Pero es que además tienen características, la Tierra y Marte tienen características parecidas. Marte es un poco más pequeño que la Tierra, ambos tienen atmósfera, la atmósfera marciana es bastante más tenue que la terrestre, pero tiene un periodo de rotación muy parecido. El día marciano dura unas 25 horas. El año marciano cuenta también con 4 estaciones, aunque el año es más largo, ya que está más alejado del Sol. Su órbita alrededor del Sol tarda más tiempo en realizarse. Y una de las principales diferencias en cuanto a la posibilidad de vida en el planeta marciano respecto a la Tierra es que la Tierra tiene un campo magnético que nos protege de la radiación externa, y ese no es el caso en Marte. En cuanto a la composición de su atmósfera, aunque Marte tiene, como ya he dicho, una atmósfera mucho más tenue que en el caso de la Tierra, además tienen diferencias composicionales. La atmósfera de Marte principalmente está formada por dióxido de carbono y en menor proporción nitrógeno y argón, y tiene una serie de gases minoritarios también, para ver aquí listados. En el caso de la atmósfera terrestre, el principal componente es el nitrógeno y el oxígeno, y también tiene una serie de gases minoritarios que en muchos casos son parecidos a los que hay en Marte. ¿Por qué entonces este interés además en el estudio de Marte? Vamos a mover un poco aquí para poder darle a la película. Bueno, si vemos la superficie marciana, nos recuerda mucho a los paisajes terrestres. Vemos además zonas que claramente nos indican que en el pasado hubo flujo de agua, mucho flujo de agua líquida. Vemos estos cañones que son muy profundos sobre la superficie marciana. Esto lo que nos indica es que en el pasado hubo una gran cantidad de agua. La pregunta es, ¿hubo suficiente agua durante suficiente tiempo como para dar lugar a la generación de algún tipo de vida? Y si hubo tanta agua, ¿dónde está el agua ahora? ¿Dónde se ha ido? ¿Cuál fue la razón por la que se ha desaparecido el agua líquida de Marte? Para poder contestar a estas preguntas necesitamos tener un conocimiento profundo de la atmósfera actual marciana, lo cual nos dará pistas de lo que ocurrió en el pasado. Además, si llegamos a entender de qué forma desapareció el agua en Marte, también nos dará información sobre qué puede pasar en el futuro en la atmósfera terrestre. ¿Por qué en el contexto de la atmósfera marciana es tan importante saber el papel del polvo en
en esta atmósfera? Bueno, pues sabemos que la superficie marciana está completamente cubierta por polvo. Este polvo, dependiendo de las condiciones atmosféricas, se levanta dando lugar a tormentas locales que eyectan polvo hacia la atmósfera. Además, estas tormentas tienen un carácter estacional, suelen aparecer en la segunda parte del año. En algunas ocasiones, estas tormentas que son locales, por alguna razón que a día de hoy desconocemos, y es una de las preguntas que vamos a intentar responder en el contexto del proyecto Roadmap, dan lugar a tormentas globales. ¿Qué son estas tormentas globales? Que cubren completamente el planeta de polvo. Aquí vemos imágenes en la tormenta del 2001, entre las junio y septiembre, vemos el aspecto de Marte desde fuera es completamente diferente. En junio vemos perfectamente su superficie, mientras que en septiembre está completamente cubierto de polvo. El primer efecto de este polvo en la atmósfera es un calentamiento de la misma. Aquí vemos un mapa de colores de la temperatura de Marte durante esta tormenta de polvo en 2001. Los colores rojizos corresponden a temperaturas más altas y los más azulado verdoso, temperaturas frías. Al principio, cuando hay poco polvo, la temperatura es bastante más fría. Conforme va avanzando el tiempo y se va cargando de polvo esa atmósfera, aumenta significativamente la temperatura. Con lo cual vemos que la presencia de polvo en la atmósfera marciana tiene un papel fundamental en el balance radiativo de la atmósfera. Pero es que además tiene otro efecto la presencia de polvo. Aquí vemos el efecto, vemos las imágenes de la tormenta de polvo que hubo, tormenta global de polvo que hubo en 2018. Este es el planeta marciano en junio y esto en julio. De nuevo se cubrió completamente de polvo la atmósfera y lo que se ha descubierto gracias a los datos del instrumento NOMAD a bordo de la misión ExoMars TGO es que este polvo en la atmósfera lo que ha permitido es que el vapor de agua ascienda prácticamente desde zonas muy cercanas a la superficie hasta la media atmósfera. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, pues este polvo que llega a cubrir la atmósfera hasta una altura de unos 40 kilómetros, calienta la atmósfera impidiendo que se formen las nubes de cristales de nubes de hielo de agua en la región entre 40 y 60 kilómetros. Esto lo que permite es que este vapor de agua ascienda mucho más alto en la atmósfera, llegue hasta prácticamente hasta los 100 kilómetros, facilitando así que este vapor de agua se escape de la atmósfera, perdiéndose agua de la misma. ¿Qué vamos a hacer entonces en este proyecto? Pues vamos a combinar datos del instrumento SPICAM de Mars Express y del instrumento NOMAD de ExoMars. El análisis de estos datos de misiones espaciales se va a hacer ayudado por las medidas de laboratorio que vamos a realizar tanto en la Universidad de Aarhus en Dinamarca como en la Universidad de Duisburg-Essen en Alemania y el Instituto de Astrofísica de Andalucía para mejorar la parametrización del polvo en modelo de circulación global. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a intentar tener en cuenta el papel del polvo en la atmósfera de una forma mucho más realista. Saber, entender por qué se forman estas tormentas de polvo, cuáles son los mecanismos que hace que se disparen estas tormentas de polvo y por qué algunas veces estas tormentas locales dan lugar a tormentas globales. En cuanto a lo que vamos a hacer dentro del instituto, lo que vamos a estudiar es cómo afectan estas partículas de polvo al balance radiativo de la atmósfera. Cuando decimos vamos a mejorar su parametrización, vamos a estudiar de una forma mucho más realista cómo afecta este polvo a la atmósfera. En cuanto a balance radiativo, que es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿qué quiere decir un modelo más realista? Bueno, pues actualmente lo que se considera es que estas partículas de polvo en la atmósfera tienen geometrías muy simples, geometrías esféricas o algunas veces se considera algo más complicado que son esferoides. ¿Por qué se utilizan este tipo de geometrías? Bueno, pues porque estas geometrías simples nos permiten calcular el efecto radiativo de estas partículas en la atmósfera de una forma computacional.
con una teoría que se conoce como teoría de Mie. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente las partículas de polvo que hay en la atmósfera de Marte no son esféricas, tienen estas geometrías irregulares. Bueno, ahora estaréis pensando, tampoco son partículas muy pequeñas, que prácticamente no se ven, ¿qué más da tener en cuenta esas geometrías? Bueno, pues os voy a demostrar cuál es el efecto de la geometría en cuanto a la dispersión de luz, en cómo reflejan, por decirlo de alguna forma, la radiación solar este tipo de partículas. Vamos a hacer un experimento muy simple. Una pena no poderlo hacer en persona, pero bueno, lo hacemos así. Vamos a ver qué ocurre cuando iluminamos una bola de cristal perfectamente esférica y qué ocurre cuando la bola que iluminamos también de cristal tiene la misma composición, en vez de ser perfectamente esférica, tiene caras hexagonales esta bola. Pues vamos a verlo aquí en esta película. Vamos iluminando primero la bola esférica y lo que vemos es que casi toda la luz pasa hacia adelante, se dispersa hacia adelante, atraviesa la bola y se dispersa hacia adelante. Además, tendríamos el efecto del arco iris en esta dirección. ¿Y qué ocurre ahora si lo que tenemos es una partícula con caras hexagonales? Pues fijaros, la luz se dispersa en todas las direcciones. Si esto lo comparamos, fijaros además el patrón tan especial que tiene, tenemos luz en todas las direcciones en vez de la dirección preferente que ocurre cuando tenemos esferas. ¿Qué ocurre si en una nube en Marte, en una nube de polvo, en vez de tener partículas esféricas, tenemos partículas irregulares? Pues si tenemos partículas esféricas, veremos que prácticamente toda la luz pasa hacia abajo, la luz solar atravesaría la nube de partículas, calentando la superficie, pero si lo que tenemos son partículas esféricas, esta radiación se dispersa en toda la nube. Ahora estaréis pensando, bueno, claro, es que realmente no tenemos este tipo de partículas tan características en la atmósfera de Marte. Esto tiene una geometría muy, muy especial como para que no tiene nada que ver con el polvo, y tenéis toda la razón del mundo. Realmente la naturaleza genera partículas mucho más complicadas que estas que os he enseñado. Esto es una imagen de microscopio electrónico de un análogo, una muestra de análogo de polvo de Marte. Aquí la barra esta son 2 micras, estos son partículas micrométricas. Si lo vemos en microscopio electrónico, para empezar no tienen geometría esférica, y para continuar la superficie es mucho más complicada que la superficie que hemos visto en la bola de cristal con caras hexagonales. Entonces, es fácil también imaginarse lo complicado que es estudiar la interacción de la radiación solar, la radiación que nos llega del Sol, con este tipo de partículas, cómo dispersarán la luz en todas las direcciones este tipo de partículas. Bueno, pues simular eso es extremadamente complicado. De hecho, a día de hoy ni siquiera es posible hacerlo generando partículas tan complicadas, cubriendo todos los rangos de tamaño y composiciones que podemos encontrar en la atmósfera. Por ello nos vamos a ayudar de medidas de laboratorio. Eso es lo que vamos a realizar en el Laboratorio de Polvo Cósmico del Instituto de Astrofísica de Andalucía, donde vamos a generar nubes de polvo que vamos a suspender en el aire. Vemos esta mancha verde aquí, es simplemente la interacción de las partículas de polvo que están cayendo por este tubo y de la radiación incidente, en este caso es un láser, sintonizado en la luz verde. Generaremos estas nubes de polvo y estudiaremos cómo dispersan la luz en todas las direcciones mediante este detector que se mueve a lo largo del anillo. Estas medidas de laboratorio nos dirán cuál es el efecto del polvo, el efecto radiativo del polvo en la atmósfera, y estas medidas se utilizarán como entradas, como datos para los modelos de circulación global para estudiar el efecto del polvo en la atmósfera marciana. Nuestros compañeros del Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC son expertos en generar distintas muestras de cerámica y de vidrio, y nos van a ayudar a generar muestras de análogos de Marte con distintas composiciones. Tenemos distintas muestras con el origen en Hawái o en el desierto de Mojave con distintas composiciones. Nos van a generar muestras muy bien caracterizadas, distribuciones de tamaños que son las que
pensamos que pueden mantenerse en la atmósfera marciana durante más tiempo. Entonces, como he dicho, esta medida de laboratorio se usarán como inputs entrada de los modelos de circulación global para estudiar de una forma realista cómo se dispersa, cuál es el efecto de este polvo en la atmósfera marciana. Y para terminar, pues nada, volver a recordar que este es un proyecto que este trabajo se va a realizar gracias a la financiación que hemos conseguido dentro del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. Y con esto termino, espero el próximo año poder veros en persona en la Noche de los Investigadores en el Paseo del Salón en Granada. Gracias por mirar este vídeo.